vamos a estar leyendo una porción específica de la Biblia donde nos introduce a un personaje que pueda ser conocido. Si usted se ha criado en el mundo de iglesia, usted lo conoce. Pero si usted no ha estado mucho tiempo en la iglesia, le aseguro de esto. Usted ya ha escuchado esto, porque vamos a estar hablando de Job y cómo Job en este capítulo 1, versos 13 al 22 y algunos versos más donde nos cuenta una conclusión, Job puede experimentar la introducción de una prueba sumamente dura en su vida. Y en medio de la prueba vamos a ver cómo este personaje, este patriarca, encuentra a Dios en medio de cada uno de esos lugares, en medio de cada uno de esos episodios. Dios es mostrado a él y en medio de todo eso, este personaje, Job, no atribuye a Dios despropósito alguno. Y luego vamos a entender cómo Dios le sacó de ahí. Así que amigos, luego de este video, pongamos atención. Esta es la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Arranquemos entonces con la primera porción, Job 1 del 13 al 22. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas parecían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron. Mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo: Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida, otro mensajero llegó con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Pero solo yo pude escapar para traerte la noticia. Solo malas noticias. Dice el verso 18, aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando del desierto llegó un fuerte tornado, azotó la casa y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Vamos a adelantar un poquito. ¿Qué les parece si nos pasamos a Job en el capítulo 42, versículo 5 y seguimos leyendo esta historia que dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y en Job 42, 10, 12 dice: después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron porque la familia que había perdido, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Y el versículo 12 dice: y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¡Hala! Impresionante. Y es que, ¿saben qué? No solo este final nos deja como levantados y decimos: wow, miren todo lo que llegó a tener. Yo me preguntaba en su momento, bueno, ¿realmente uno siente esa restauración en Dios? Pero lo que pasó, o sea, realmente lo sucedió. O sea, Job sí pasó todas esas calamidades, todas esas malas noticias, sí pasaron en la vida de Job. ¿Y saben qué? Cuando nosotros vemos este final y Evelyn tenía en su corazón exactamente ese verso 5 que le voy a dejar luego a ella para que lo hable,
Job es restituido en su relación con Dios, es restituido en su relación con los demás, pero esta es una muestra de cómo Dios de la prueba puede levantar a un mayor peso de gloria. Y ¿sabe qué? En medio de esa prueba, Job tuvo que entender, bueno, Dios sigue estando aquí. Y nosotros vemos el desenlace y se contó bien fácil, pero en todo eso pasó mucho tiempo donde Job tuvo que meditar, tuvo que estar constantemente pensando y reflexionando sobre lo que había pasado. Y en eso, ¿saben qué, Evelyn? Yo pensaba, muchas veces uno comienza a atribuirse a uno, a Job le pasó, dijo, sí, miren, yo estaba bien, luego pasó la etapa de depresión, la etapa de justificación, la etapa de negación, la etapa de enojo. O sea, lo pasó, realmente sí estuvo viviendo ese duelo, pero en medio de esa prueba Dios pudo ver su corazón. Y dice que Dios entonces le restauró para que no solo le conociera como le conocía antes, Evelyn, Fernando, Rubén, ahora le conocía de una mejor manera. Sí, yo lo que pasa es que el libro de Job, saben que por mucho tiempo lo evitaba. Yo decía, ¿a qué hora leo y me puede pasar todo lo que le pasó a Job? Porque de verdad que la vida de Job sí es tremenda, ¿verdad? Comenzando porque cuando uno lee y se rasgó las vestiduras y se rapó la cabeza en señal de luto y se postró a tierra, uno dice, va a maldecir, va a somatar. Pero dice, y adoró al Señor. O sea, es impresionante la actitud de Job y lo hace cuando pierde a sus hijos. Fíjense que no lo hace cuando le avisan que perdió sus asnos, sus camellos, su riqueza, sino lo hace cuando le dicen que perdió a su familia. Y eso es interesante. Lo otro es la actitud de Job, como decía Rubén, la diferencia de muchos de nosotros, cómo pasamos a través de una prueba, es cómo lo tomamos y cómo recibimos eso. Dice que Job nunca atribuyó despropósito a Dios. Y es interesante porque Job, al final de su proceso, lo que él saca de esa prueba y dice, el propósito de esa prueba es que yo de oídas te había oído. Antes había conocido algo de ti, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él pudo ver en Dios, en esa prueba pudo encontrarse con Dios. Y eso creo que es lo que vamos a leer más adelante con el tema del libro. Y eso es lo que Job nos quiere venir a decir hoy, muchísimos años después de que él vivió, a decirnos, pongamos nuestros ojos en el Señor, porque si antes lo habíamos oído un poquito y sabíamos algo de Él y tal vez creíamos conocerlo, la prueba puede acercarnos aún más y vamos a verlo de cerca, cara a cara, como diría Marcos Vidal. Así, cara a cara. Eso, exactamente. Sí, yo creo que a raíz de esta historia, creo que logré entender la historia de Job. Creo que logré entender la lección más grande de la historia de Job y creo que es como que nos explica el juego de la vida, si le pudiéramos decir así. Y es que la acusación por la que empieza toda esta historia es, Job, te es fiel porque lo bendices. Esa era la imagínate que... El diablo le dice eso a Dios. Eso le dice el diablo a Dios. Imagínate qué acusación. Job, sí, de plano. Porque le conviene. Plano, así, casi que así hasta yo. Porque está la bendición. Pero quitarle todo eso y ¿qué pasaría? Entonces, eso es lo que sucede exactamente. Pero es el camino de Job y el proceso por el que Dios llevó a Job para que pudiera amar a Dios sin las bendiciones. No por las bendiciones, sino por lo que él era. Lo que pasa es que si no lo pasaba por esa prueba, era difícil. ¿Cómo iba a saber Job si realmente amaba a Dios por lo que él era y no por las bendiciones? Como que al final eso nos pasa a nosotros y desiertos, pruebas que tenemos que atravesar. ¿No será que es el camino para poder amar a Dios, no por las bendiciones, no porque queremos esto, no porque sería un buen socio para arrancar mi empresa, tener a Dios de mi lado, sino para poder amarlo por lo que Él es? Después, ya después de todo, pues viene bendición y todo esto, pero como decía Evelyn, al final Job diciendo esto, es como que Dios lo puso en una plataforma, en un proceso para que pudiera llegar a amarlo por lo que Él era. Y si estás atravesando algo difícil, pues tal vez por ahí tenga que ir por ahí es el juego de la vida, ¿verdad? No amar a Dios buscando cosas, sino por lo que Él es. El mensaje termina siendo, se trata de Dios, ¿verdad? Se trata de Dios, Rubén. No, y fíjense que también yo, como decía Fernando, hasta ahora le entendí la esencia del libro de Job. Si ustedes saben, y Gonzalo, por si nos está escuchando, corrígeme por favor, pero entiendo que el pero libro no de al Job, aire. sí, por favor, el libro de Job es cronológicamente el primero que fue escrito, ¿verdad? Y yo siempre he pensado, digo,
qué es lo que Dios quería tratar de decirnos con cada libro de la Escritura. Y con este, imagínense, arranca el primer libro escrito y con una conversación entre Dios y el enemigo. Imagínense eso, es lo primero con lo que arranca el libro de Job. Y después sucede esta tragedia, ¿verdad? Entonces creo yo que al final lo que el Señor nos está tratando de decir a través de este libro es nuestra total dependencia a Él. Nuestra total dependencia a Él en cada momento. Somos su creación, somos su obra maestra y tenemos nosotros que entender eso desde el principio para que veamos que lo que nos suceda, sea bueno o malo, es parte del propósito de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la restitución de lo que Él probablemente en algún momento no es que nos lo haya quitado, sino que nos lo puso como una prueba para que nosotros entendamos de que el final, el desenlace, es completamente extraordinario. Así es, Rubén. Y es que en medio de todo lo que está sucediendo en tu vida, en medio de todo lo que está pasando, puedes encontrar un propósito si te acercas a Dios. Si tan solo entonces tu mirada comienza a dirigirse hacia Dios, vamos a poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a poder decir, realmente te veo, Dios, y entiendo que tu eternidad es mayor a este plano terrenal. A lo poco que yo puedo ver, tienes aún más control, más cuidado y tienes más injerencia en la vida de lo que habría pensado. Y hoy, amigo, podemos entonces tomar un momento para hacer una oración. Y quisiera pedirle a Fer que nos puedas dirigir en una oración, Fer, y pedirle a Dios, muéstranos que estamos en medio de esto y podemos sacar un propósito. Que no fuimos puestos ahí al azar y no estamos siendo ahí lanzados solo para dolor, si no tenemos un propósito, Fer. Así es, excelente. Vamos a orar y quiero pedirte, si puedes, que cierres tus ojos y te enfoques en esto y que recordemos en esta oración, que recordemos al Señor y recordemos esas palabras en la Biblia, cuando Dios pone el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y que hoy podamos vivir algo de eso, que hoy podamos por un momento dejar de pedir solo nuestras cosas y solo las cosas materiales y solo los milagros que necesitamos, que Dios ya lo sabe. Dios sabe que lo necesitamos. Y Señor, hoy te pedimos que dentro de las cosas que va a traer este día podamos estar enfocados, Señor, en amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque ese es el primer mandamiento. Y tú sabes que si nosotros hacemos eso, nos va a ir bien. Nos va a ir bien y no vamos a depender de lo externo, sino que vamos a depender de ti, de nuestra relación contigo. Y tú sí puedes suplir nuestras necesidades y tú sí puedes hacer los milagros que necesitamos. Sabemos que hoy va a ser un buen día porque tú estás con nosotros y vamos a enfocarnos en amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma y nuestras fuerzas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Damas y caballeros, emocionados de poder estar acá con cada uno de ustedes, ahí en Guatevisión, lo mejor que ves, de 6 a 7:30 de la mañana, de lunes a viernes, ahí en la 98.1 o en la 99.7, ahí en el tráfico, en casita, tomando un café, donde quiera que estemos. ¿Sabes? El propósito de Vaya con Dios es reunirnos a todos en torno al nombre de Jesús y recordar que Él es el mayor de toda la historia y por eso conviene meditar, pensar y seguirlo solamente a Él. Hoy estamos hablando acerca de la prueba. Tiene un propósito en esta temporada de un espíritu invencible. Y hoy queremos invitarle a que usted se una y que agarre ese combustible para terminar esta semana mejor de lo que hubiésemos esperado. Y eso lo podemos hacer poniéndonos de acuerdo y escuchando y viendo lo que este video a continuación nos trae, porque este es un espíritu invencible. Fuimos diseñados con un propósito. Guiados por su palabra, Dios nos dará un espíritu invencible. Iniciemos entonces con la lectura de nuestro libro el día de hoy. El subtítulo es Cuerpo débil, espíritu fuerte. Quiero compartir contigo la inspiradora historia de Rachel y su hija Brooke. A las 21 semanas de embarazo le comunicaron que la bebé que esperaba no tenía brazos.
y sus piernas se veían más cortas de lo que debía ser en esa etapa de gestación. Corrí a casa llorando y busqué en Google bebés sin brazos ni piernas. De repente surgió en la pantalla la fotografía de un bebito sin brazos ni piernas. Comencé a leer acerca de aquel niño y vi todos los videos que pude encontrar sobre él. No podía separar los ojos de la pantalla. Vi 10 o 15 videos y en la medida que los miraba, uno tras otro, me sobrevino la calma. Esto recuerda Rachel, dice el autor. El autor continúa y dice, los pensamientos terribles y negativos que la invadieron en principio fueron reemplazados gradualmente por ideas más positivas y esperanzadoras. Y se dijo, si este hombre está bien sin brazos ni piernas, entonces mi bebé también lo estará. Nuestra hija estará bien, se decía ella. Después de buscar fotos de mi niñez, de leer sobre mí y de ver videos, Rachel y su esposo Craig se dieron cuenta de que la bebé por nacer podría llevar adelante una vida relativamente normal, incluso una vida buena. Por eso, cuando su médico le sugirió la terminación del embarazo, escucha esto, como opción, la respuesta fue un no, absolutamente no. Puede que no sea perfecta ante sus ojos, pero lo es para los nuestros. Comprendimos que esa niña estaba aquí por alguna razón, una razón de Dios, no mía. ¿Quién era yo para decir lo que se considera perfecto? Pateaba, se movía, su corazón palpitaba en mi vientre. Mi bebita con cualquier forma era mía, dijo Rachel. Y ella dijo, ella es una pequeña obra maestra, tal y como mis padres hicieron conmigo, para hacer la obra de Dios. El padre de Brooke es un ejemplo de algo que he visto muchas veces en personas y familias que enfrentan grandes retos. En vez de enojarse o sentir amargura por su hija, Craig Willison se ha acercado a Dios mucho más que antes. No iba mucho a la iglesia, ni tenía tanta fe, pero le pusimos a nuestra hija el nombre de Brooke Diana Grace Willison, en alusión a la gracia de Dios. Definitivamente, su nacimiento me ha acercado más a Dios, a muchos amigos nuevos y nuestra familia de la iglesia. No es necesario que seas una persona espiritual para poner la fe en acción. Pero como cristiano, debo decir que saber que Dios es fuerte cuando soy débil me da un gran alivio y una enorme paz y alegría. Al igual que todas las personas con serios problemas de salud, pasé por un largo periodo en el que cuestioné por qué un Dios misericordioso colocaba sobre mí una carga tan abrumadora. Es una pregunta natural. Si Dios nos ama a todos, ¿por qué Él permite que algunos de sus hijos les aquejen males y enfermedades dolorosas, peligrosas e incluso fatales? ¿Por qué deja que sufran tantas personas? ¿O por qué un Dios que ama a todas sus criaturas permite que ocurran tragedias como terribles accidentes? Dentro de estos accidentes también terremotos y guerras que afectan la vida de miles de personas. Me formulé todas esas preguntas como lo hace un joven que trata de comprender los caminos de Dios. Y luego me las han hecho muchas veces otras personas que buscan un consejo. Mi carencia de extremidades atrae hacia mí a otras personas con discapacidades físicas, muchas de las cuales quieren conocer mi respuesta a esa pregunta. No creo que Dios provoque en nosotros el sufrimiento. Sin embargo, sí creo que Dios busca formas para que usemos las cosas malas que nos pasan para lograr un buen propósito, ya que como hijos de Dios tenemos acceso al poder del Espíritu Santo que nos capacita desde el interior. Independientemente de lo grave que sea tu situación, puedes permitir que Dios saque algo hermoso de esa dificultad. En mi caso personal, no puedo hallar nada hermoso en el dolor y el sufrimiento, pero Dios, en su poder y grandeza, sí puede. Siempre he creído que Dios nos pone retos en nuestro camino para darnos fuerza. En los últimos años, los investigadores de psicología de la salud han descubierto evidencias de ello en estudios de personas que han experimentado una amplia gama de estrés y traumas severos, desde enfermedades peligrosas a acontecimientos catastróficos o la pérdida de un ser querido. Y continúa el autor y dice, si bien oímos hablar a menudo del estrés postraumático, los psicólogos también han descubierto que quienes lidian exitosamente con problemas de salud pueden experimentar crecimiento postraumático
o ante las adversidades. Los estudiosos revelan que muchas personas que triunfan al afrontar sus adversidades físicas crecen realmente de formas positivas. Vamos a ver ahora algunas. 1. Se dan cuenta de que son más fuertes de lo que pensaban y tienden a recuperarse con más rapidez en retos futuros. Una segunda es que descubren a quienes se preocupan realmente por ellos y las relaciones con esas personas se fortalecen. Y por supuesto, una tercera dice, valoran cada día y las cosas buenas en sus vidas. Y por último, adquieren mayor fortaleza espiritual. Job es el principal ejemplo de superación de la adversidad en la Biblia. Satanás le arrebató todo lo que tenía, pero Job perseveró, se mantuvo fiel a Dios y Dios permitió su fidelidad dándole el doble de todo lo que perdió. Creo que hay otro beneficio subyacente en los peores retos. Pienso que Dios permite que a algunos nos llegue la aflicción para que podamos consolar a los demás de la misma forma en que Él nos ha consolado. Esta explicación tiene un sentido particular para mí, pues soy testigo de su veracidad una y otra vez. Por lo que hoy te invito a que tomes la decisión de entregarle tu situación a Dios pidiendo su ayuda. A ustedes, y es que cuando Nick Vujicic nos presenta, no solo es un concepto, ¿verdad? No lo está hablando como algo de bueno, miren, creo que esto podría servirles. Cuando él habla de un espíritu invencible, nos ha traído ya en estos breves días que hemos estado con esta lectura, nos trae ya unos retos impresionantes, o sea, de cómo levantarnos, de cómo ver a la adversidad y ahora entender cómo la prueba va a tener un propósito. Y en medio de ese propósito, en medio de esta prueba, él encuentra el propósito de poder alentar a otros, poder levantar a otros en medio de estas adversidades y cómo cuando otros se acercan, ¿verdad? Con características similares, él los puede levantar y decirles, no, hombre, van a lograrlo. Y me impactaba leer esta historia al inicio porque imagínense, y acá podemos ver una fotografía donde Nick está compartiendo con cientos de jóvenes, cientos de padres, cientos de personas a lo largo de su vida, sentándose en mesas con mandatarios, con altos ejecutivos, para decirles, miren, ¿saben? Se puede vencer la adversidad con equipos de deportes, ¿verdad? Ustedes imagínense eso, cómo los papás, eso pienso yo, cómo los papás enfrentaron esto, de decir, va a suceder algo diferente en la vida de nuestro hijo y puede cambiar otras vidas. Uno no puede pues lanzarlo a futuro y medirlo así y decir, bueno, mi hijo va a hacer esto o aquello. Pero lo que sucedió al abrazar todo esto, lo que sucede al abrazar estos papás, al ver a Nick y abrazar a su hija, lo que sucede es que potencian ese propósito que Dios tenía en la vida de una persona y hacen que suceda. O sea, no se quedó ahí, no se quedó engavetado y la prueba entonces produjo oro. La prueba entonces produjo un elemento precioso en la vida de los demás. Sí, y exactamente en eso queremos enfocarnos hoy. Yo creo que no tenemos que convencer a nadie de que existen las pruebas, que existen los dolores, los sufrimientos. Creo que eso es lo que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? No porque Dios lo haya pensado así, sino porque el pecado del hombre pues lo introdujo y aquí estamos. Pero ¿saben lo que sí queremos hoy recordarle? Y es lo que el Señor nos dice, es que hay esperanza en Jesucristo. Y me gustó mucho lo que Él menciona aquí, este concepto de crecimiento postraumático, ¿verdad? Yo creo que es súper interesante. Uno regularmente oye el estrés postraumático, pero el crecimiento postraumático es lo que queremos enfocarnos hoy y animarlo. O sea, esa prueba que todos hemos pasado o estamos pasando o vamos a pasar, así dicen los expertos, es algo inevitable. Pero lo que sí podemos elegir es esa actitud. Nos lamentamos, lloramos cuando es necesario, buscamos ayuda, pero sobre todo enfocamos nuestros ojos en el Señor, recordando que es en esos espacios de prueba donde Dios nos permite conocerlo de formas distintas. Si no hubiéramos pasado por necesidad, nunca hubiéramos sabido que Dios es un Dios proveedor. Si no hubiéramos tenido enfermedad, no sabríamos que Dios es un Dios sanador. O sea, cada uno de los nombres de Dios y las formas en las cuales Él se expresa es porque nos permite esa prueba para conocerlo de una manera distinta. Una faceta diferente, algo que no conocíamos de Él. Ahora, un denominador común es que cuando nos enfrentamos a eso, todos quisiéramos saber ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Sí. Pero fíjate que estaba escuchando a Tim Keller y él explicaba, Dios no nos puede decir eso
Porque si nos dijera, digamos, si a Job le hubieran dicho, Job, al final vas a tener el doble. Ajá. Job hubiera dicho, vale la pena, ¿verdad? Es como que te estuvieran planteando un buen negocio, démosle. Estos patojos además son algo maleducados. O con los amigotes que tenía. Con los amigotes que tenía le hubieran dicho, mira, y la señora también. Pero Dios no podía decirle eso y Dios no nos dice eso y muchas veces como que, ay, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Pero si la ruta que nos está llevando esta prueba es para poder amarlo y seguirlo amando sin tener un porqué, o sea, seguir confiando y seguir creyendo sin tener el porqué, es como el camino para poder amarlo sin depender de los beneficios y la recompensa y lo que iba a pasar al final, sino amarlo por lo que Él es. Y eso nos conviene. Si lo analizas, es difícil y a nadie le gusta pasar, pero eso nos conviene porque nos lleva a un punto donde estamos tan conectados con Él y lo externo no importa. O sea, nos volvemos como dice ahí, un espíritu invencible, porque es tan fuerte lo que está adentro, encontrándonos de esa forma con Dios, que no importa el tamaño de las pruebas externas, podemos vencerlo tomados de la mano de Dios, conociéndolo realmente a Él. Qué rico eso, qué rico eso. ¿No? Y yo quiero confesar aquí enfrente de todos y a la audiencia que cuando escuché sobre este libro y ya había leído algunos otros yo de él, y cuando vi cómo se pronunciaba me sorprendí, sinceramente, Bisinich, Busnich, no sé, y hasta ahora sé que es Boichi. Y la verdad es que yo me imagino un día normal en la vida de Nick y lo traspolo a mi vida. Y digo yo, desde que este joven se levanta, enfrenta unas dificultades tremendas. Nosotros porque estamos completos, pero él con el simple hecho de levantarse de la cama, dirigirse a la rutina diaria, para él es una completa lucha todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Esta capacidad que él ha ido adquiriendo de lograr vencer, como bien dice el título del libro, un espíritu invencible, ¿verdad? Que no lo venza nada, que cualquier adversidad para él sea un motivo de reto, de saber de que no es su momento, no es su cuerpo, sino que es la actitud que él tiene para enfrentar cada una de esas adversidades. Y yo creo que eso es lo valioso de esto, lo que decía Fer. Es increíble que nosotros le tratamos de buscar un porqué a las cosas, ¿verdad? Pero creo que estoy completamente de acuerdo con vos. Si Dios no lo diría, creo que no lucharíamos de la misma manera. Y es que, fíjate, Rubén, que al final las pruebas nos van a, valga la redundancia, nos van a probar diferente a cada uno. Lo que a ti va a resultarte una prueba, pueda que a mí no, o viceversa, ¿verdad? Y muchas veces en medio de la prueba podemos tender a compararnos, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué hizo aquel? Pero la prueba es tan personal porque Dios es personal y no es algo lanzado de una manera sádica para provocar dolor. Es algo lanzado para mostrarnos nuestro valor. Y cuando nosotros tomamos en cuenta que el oro, cualquier material precioso, es a través de ser probado, a través de un estrés, a través de un alto calor, altas temperaturas, un fuego alrededor de él, es sacado puro, nosotros también podemos saber que en medio de esas pruebas nosotros vamos a revelar realmente el valor que Dios ha puesto. Y cuando Nick, en medio de todas estas circunstancias, revela este alto valor a través de levantar a otros, entonces podemos decir, Fer, ¿qué tal si yo también tomo esto y saco oro de lo que cualquier otro hubiera sacado escoria, ¿verdad? Hubiera sacado solamente el problema, hubiera sacado solamente la basura de ese material. Dios quiere revelar el oro que hay dentro de nosotros. Y es más, para criticar a los que están pasando prueba, cualquiera lo puede hacer. Pero sacar oro de una persona, sacar ese valor de una persona, solo alguien que ama puede hacerlo. Y por eso es que Dios, cuando nosotros estamos en medio de una prueba, nos saca oro, saca facetas que nosotros no conocíamos también de nosotros, porque estamos viendo entonces la creación de Dios en nosotros. ¿Saben? Sí, y yo de verdad gracias por quienes ya están escribiendo. Vilma de Juárez nos dice, mi fe es más grande que mi prueba. Qué lindo, mucha gente saludando aquí a Rubén, pero más que todo, qué lindo leer el que podamos conectarnos con eso, que Dios nos
muestra algo en el desierto, ¿verdad? Así es. Hay muchas escrituras que nos dicen que es en la prueba, en el horno, en esos lugares de calorcito, donde aquí en la tierra el Señor nos muestra esas facetas de Él y de nosotros. Me gusta lo que usted dice, ¿verdad? El reflejo de Dios en nosotros, cómo podemos tener ese crecimiento después de un trauma, porque podría ser que no era lo que queríamos, pero era lo que necesitábamos para conocerlo a Él. Miren, hay infinidad. Cantares 8:5 dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amada? O sea, después de salir de esa prueba, estamos más cercanos a Dios, estamos recostados sobre el pecho de nuestro amado después de una situación difícil, porque no vamos a negar que duele, que hay sufrimiento, que hay preocupación, que muchas veces estamos angustiados, pero es en esos lugares donde podemos encontrarnos con Dios y eso es lo que nos anima, ¿verdad? Y vemos a nuestros amigos de las redes conectadísimos, pues, Así ¿verdad? es. Se sabe como Así que es. en esos lugares es donde se vuelve más genuino tal vez, ¿verdad? Porque es como el día de nuestra boda, que ahí sí que Qué fácil, lindo dar los ahí votos. Sí que fácil, ¿verdad? O sea, en los mejores momentos es como, pues sí, ahorita poneme a predicar y lo que querrás y animo y motivo a quien sea, pero en el momento difícil. Si ahí en el momento difícil, cuando no tenemos un porqué, cuando no vemos la salida, cuando internamente sentimos, ala, esto es hasta injusto, Señor, pero ahí podemos seguir fieles, ahí podemos seguir amando. Eso es como bastante genuino. Y Marcos 12 es como que capta mi atención en este sentido, porque cuando está hablando Jesús con este sabio de la ley y le dice, y mira, ¿y qué es realmente lo más importante? ¿Y qué es el mejor mandamiento? Y le dice, amarás al Señor tu Dios. Pero imagínate esa descripción, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Me da la impresión que en los momentos difíciles entra a batear más la parte de la mente, porque la mente nos está jugando ahí una mala pasada, porque es que ya viste vos yendo a la iglesia, predicando y te está pasando esto, y ahorita que te acercaste a Dios, pues sí, ¿verdad? Porque Dios al final quiere que realmente lo lleguemos a conocer y lo lleguemos a amar independientemente de lo que esté pasando afuera. Así es. No, Fer, Sí, sí. y esa congruencia entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios nunca se va a dar. Fíjense que cuando estábamos preparando este material, yo me recordé del libro que ya hace varios años, así que delato mi edad, pero el doctor James Dobson escribía que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si ustedes lo recuerdan. Y lo que él estará tratando de decir es, trata de alinear tu pensamiento no al pensamiento de Dios, sino que al propósito de Dios para tu vida. Porque precisamente en el libro de en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y esto qué nos quiere decir? Simplemente que Él tiene un propósito armado, un plan específico para cada uno de nosotros y son planes de bien y no de mal, dice Jeremías 29:11. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar, tomarlo para nuestro corazón, saber la estrategia de Dios, porque eso sí Él nos permite, conocer su estrategia. Que no nos funcione en ese preciso momento es otra cosa, pero conocer la estrategia de Dios, aceptarla y tomarla para nosotros, creo que ahí es donde vamos a tener 100 puntos. ¿Verdad? Así es, Rubén. Y aquí Eliezer Guzmán nos dice, una prueba de fe que pasamos fue cuando perdí mi trabajo en pandemia. Fue allí cuando iniciamos nuestra empresa y para honra y gloria de nuestro Padre, ahora estamos bendecidos. Aprendí a depender del Señor todos los días. También Evangelina nos dice acá, a mi esposo le dio un infarto empezando la pandemia. Pasó 8 días en el intensivo. Yo como esposa se lo entregué al Señor y confié en Él completamente. La gloria sea a Él. Mi esposo salió adelante y yo aprendí en medio de esa prueba a confiar totalmente en Él. Él fue nuestro proveedor, nos cuidó en todo ese proceso y lo sigue haciendo. Aprendí que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas y es que, amigos, así es. Y te queremos decir una cosa. Si tú estás pasando en una prueba y no has visto todavía el propósito y dices, genial por los que ya vieron el propósito, pero yo no lo logro ver, me estoy ahogando. Quiero decirte algo, Dios está más interesado en ti de lo que todo alrededor te quiere decir. Dios está ahí contigo. Dios está en medio de la prueba con nosotros y Dios está obrando. Pero hoy queremos orar para aquellos que ya encontramos el propósito en alguna ocasión. Genial, animemos a otros. Pero para aquellos que están pasando una prueba y todavía no ven el fin, todavía no entienden el propósito, hoy quiero orar para que Dios te entregue fuerzas, para que Dios fije su mirada
tu mirada en Él y que puedas entonces salir adelante. Oremos, ¿les parece? Padre, hoy dirigimos nuestra mirada a ti. Hoy, en medio de no entender lo que está sucediendo, hoy queremos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hoy queremos regresar a ti y decir: Dios, no entiendo, no lo comprendo, pero sé que habrá un propósito y quiero abrazarlo desde ya en ti. Ayúdame a permanecer firme para poder salir victorioso de esta prueba y para luego resplandecer tu gloria en mí, en los míos, y poder entender que en medio de la prueba existe un propósito, pero porque existe un propósito, porque existe un Dios que me ama. Hoy lo creo, hoy lo confieso y lo tomo para mi vida y lo hablamos en el nombre de Jesús y decimos: así sea. Amén. Vaya con Dios. Amigos, estamos muy emocionados entonces leyendo a nuestro buen amigo, porque ya es amigo de... Si crees que solo Rubén lea, güey. Que lo haga él todo, pues. También eso tiene propósito, Fer, ¿oíste? Perdona y sana tu corazón, hombre. Pero estamos hablando y leyendo acerca de lo que Nick Wojcik nos escribe y nos dice: podemos tener un espíritu invencible. Así que, ¿qué les parece si retomamos la lectura y continuamos con este crecimiento de lo que Dios nos quiere hablar? Sí, la prueba tiene un propósito. No creo que Dios use enfermedades para castigarnos, pero sí creo que Él las aprovecha para comunicar un mensaje que debemos escuchar. Cuando su amigo Lázaro estaba enfermo y moribundo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús permitió que Lázaro muriera y luego lo resucitó de entre los muertos, muchos incrédulos aceptaron finalmente que Jesús era el Hijo de Dios. El autor continúa diciendo: ¿podría ser posible que nuestras enfermedades o retos sirvan de alguna manera al propósito de Dios? Puedo dar testimonio de que esto es lo que ha ocurrido con mi falta de extremidades, ya que me ha permitido servir a los demás. Pienso en lo que les hubiera facilitado la vida a mis padres al haber conocido a otras personas sin brazos ni piernas que los guiara y les diera esperanzas cuando yo nací. He recibido la bendición de servirles en ese papel a muchos hombres, mujeres y niños con discapacidades similares a la mía, dice Nick. Mis padres han hecho lo mismo, asesorado a varias familias y garantizándoles que sus hijos sin extremidades pueden vencer sus limitaciones y prosperar. Aunque no hagamos nada más en nuestras vidas, darles serenidad y estímulo a los demás es un don, un regalo magnífico. En el Salmo 119, el rey David nos da lecciones para poner la fe en acción ante las aflicciones y otras adversidades. David escribió que antes de ser humillado estaba descarriado, y aquello fue un bien para él porque la humillación hizo que aprendiera sus preceptos. Mis padres me enseñaron que debía amar a Dios, no para que Él me protegiera o me diera brazos y piernas, sino porque conocerlo a Él me guiaría a la vida en la gloria y a vivir una vida plena a pesar de todo. Cuando te abrume la enfermedad u otros desafíos, ora para estar más cerca de Dios a fin de que Él pueda hacer lo que más te convenga. Este enfoque reconoce que tal vez no sepas lo que más te conviene, pero Dios sí lo sabe. También que no tienes el poder de curarte a ti mismo, pero Dios sí puede. Cuando oras de esa manera, estás poniendo tu fe en acción al materializar tu esperanza en las promesas de Dios. Siempre es buena idea orar y recordarle a Dios las promesas que Él nos ha hecho. Pero escuche, las promesas que Él nos ha hecho. Yo recomiendo extensas dosis de oración todos los días. Creo que es la medicina más poderosa. Y hay otras cosas que puedes hacer mientras esperas a que Dios te revele sus planes para ti. Por experiencia propia, dice el autor, sé que por discapacitado, estar enfermo o sufrir lesiones puede infundir temor, hacerte sentir aislado, solo o estresado. A menudo mis peores momentos fueron aquellos en los que escogí hacer las cosas por mi cuenta, en vez de ser consolado y cuidado por quienes me aman. No cometas ese error. Si en tu vida hay personas que desean ayudarte, acepta su apoyo con agrado y gratitud. Diles que esperas ser algún día tan buen amigo como ellos lo han sido contigo. Y luego darles la oportunidad de ayudarte tanto como deseen hacerlo. Debes de dejar la autoconmiseración.
la amargura y la ira, y aceptar el reto que tienes enfrente, aprovechando al máximo la oportunidad dada por Dios para hacer el mayor bien posible mientras tengas vida. He recibido una buena cantidad de atención y aprecio por la manera en que elegí vivir y servir a los demás a pesar de mi falta de extremidades, dice Nick. Pero hay muchas más personas en el mundo que enfrentan apaciblemente el reto de sus propias enfermedades y discapacidades con gallardía, valor y una fe inspiradora. Es por esto que es importante que recordemos las palabras del apóstol San Pablo cuando dice en 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esa es una forma de pensar que nos permite vivir con un cuerpo débil y un espíritu fuerte. ¡Wow! Ustedes, y es que, ¿saben qué sucede cuando leemos lo que Nick nos está compartiendo? Es que entonces entendemos una perspectiva, recibimos una perspectiva diferente. En medio de las circunstancias nosotros podemos servir a otros. Y cuando entonces salimos de conmiserarnos a nosotros mismos, de estar lamentándonos, entonces podemos servir a otros. Me habían dicho que ya me estaba escapando yo sin compartir una de las pruebas, pero una de las pruebas que pensaba mientras estábamos preparándonos para el día de hoy es, en una ocasión tuve un accidente bastante fuerte, por un tema involuntario lastimé varios carros, lastimé a varias personas. Y cuando bajé de ese momento, ustedes miren, yo recuerdo cómo se había acabado todo. De hecho, llamé primero a los bomberos y luego llamé a Florecita y le dije, mi amor, perdóname. Creo que me pasé en todo. Y no llamé más. No sabía a quién llamar. Me daba pena porque me daba vergüenza haber causado un problema. ¿Y saben qué? En medio de eso estaba cuando dije, yo tengo que llamar. Llamé a mi señor padre y luego tenía mucha pena de llamar a Ronnie, ¿saben? Porque dije yo, después de esto no quiero que esto vaya a ser un problema, voy a llamar a Ronnie. Eso fue hace ya varios años y lo llamé, me preguntó cómo estaba y todo y bueno, ahí quedó. Me dice, mira, ¿estás bien? Sí, sí, lo estoy arreglando. Para mi sorpresa, a ellos dos que llamé, estaban en segundos, o sea, en minutos ya estaban ahí conmigo, estaban dando, tanto mi padre como Ronnie, mi amigo, estaba dando la cara por mí. Y en medio de eso, ¿saben qué aprendí ustedes? Que podía pedir ayuda y no era una vergüenza necesitar a alguien por uno. Y en medio de eso, ustedes, esa fue una de las mayores victorias que he tenido a nivel espiritual, entender que puedo pedir ayuda. ¿Y saben qué? Mis amigos van a aparecer. Mi familia va a aparecer y no se van a sentir avergonzados de mí. Y a través de eso me dejaron esa cosa. Si ellos aparecieron por mí, ahora yo tengo que aparecer por otros en el momento que otros me necesiten. Y ha sido un compromiso que con Florecita y nuestros hijos tomamos, pero fue a raíz de, en medio de una prueba, entendimos, tenemos amigos. Y sabe, a veces nosotros vamos a tener esa perspectiva de la prueba y vamos a ver todo deshecho. Mire, yo miraba a la gente y les pedía disculpas. Mire, perdón. Pero ¿saben qué aprendí? Que Dios puede sacar valor de eso. Un hombre se apareció por ahí, ustedes, y me dice, mire, escuché que usted ayuda a jóvenes. Le voy a decir esto. En la Biblia dice esto. Después de esta breve tribulación, de esta breve prueba, el peso de gloria será mayor. En ese momento no lo entendí. Muchos años después vi hacia atrás y entendí que me había ayudado a buscar ayuda y a no avergonzarme de pedirla. Y qué lindo, porque justo es con lo que termina Nick Vujicic diciéndonos 2 Corintios 1, 3 al 4, ¿verdad? Y menciona 5 veces consolación, ¿verdad? Como que Pablo quería decirnos algo, ¿verdad? No le importó la redundancia, quería dejarlo claro. Era el método de enseñanza que tenía Pablo, y es importante porque solo podemos ser consolados cuando buscamos la consolación, ¿verdad? Alguien que no quiere ser consolado, no sé si a ustedes les ha pasado, sea usted personalmente o alguien que usted trata de decirle, no,
no, estoy aquí, no, gracias. O uno dice, no necesito nada. O sea, esa consolación que Dios nos habla a través de Pablo viene cuando nosotros abrimos esa puerta, permitimos, hacemos esa llamada telefónica o le decimos a alguien, mira, necesito tu ayuda. Yo creo que es una de las cosas que aprendemos a través, y el autor nos decía, aprendemos quiénes están ahí cuando hay una necesidad y también aprendemos a pedir ayuda, a ser humildes, a decir, no estoy aquí, no me las sé todas, solo soy pues hoy metí la pata, no, o mejor dicho, no metí el freno a tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Nos pasa a todos, voluntaria, involuntariamente, con mala intención, sin saber lo que estamos haciendo, pero hay consolación en el Señor. Yo creo que eso es el tema que Nick nos dice aquí y que como somos consolados, vamos a poder consolar a otros, que eso también es importantísimo. Qué lindo. Importante ese contexto de la ayuda de las demás personas, pero veamos también como la ayuda de Dios, porque cuando estamos en medio de eso, pareciera que quisiéramos llamar al Señor y esperando que nos conteste, así como que ojalá que me conteste porque no sé qué pasó aquí, tal vez se le escapó de las manos, pero quiero que veas esto en la historia de Job. La historia de Job, cuando sucede esto, cuando el diablo llega a acusar a Job, no era una lucha de poderes entre el bien y el mal, ¿verdad? Dios no estaba peleando el bien y el mal. Dios estaba en control, Dios tuvo el control absoluto todo el tiempo. Él solo autorizó hasta donde él consideró necesario para la transformación que necesitaba la vida de Job. Ahora es como, si eso lo aplicamos a nuestra vida, es como que da otro contexto, ¿verdad? No es que Dios no te escucha, no es que es un castigo necesariamente, no es que a Dios se le escapó de las manos ese momentito y Dios se distrajo y pasó todo esto. Es que Dios está siempre en control, solo es que a veces necesita o permite que pasen ciertas cosas para que realmente lo podamos encontrar. Y como hemos estado leyendo en los testimonios que hemos contado, lo que leímos de redes, después al tiempo uno se da cuenta y dice, sí, pues esto tenía un propósito. Así es, y cabe mencionar que hay una promesa y hay una esperanza. Así. Y yo no sé si se dieron cuenta, pero en la mayor parte de la lectura, Nick repite esperanza, 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 porque esperanza nosotros debemos entenderlo como algo bueno que va a salir de algo relativamente malo, ¿verdad? Y esa parte es la que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. ¿Saben? El Señor nunca nos dijo que no nos iba a llevar el río, ¿verdad? Nunca lo dijo. De hecho, en Juan 16:33, Él dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Él lo advirtió, Él lo dijo. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que Nick hace con un espíritu invencible. Vencer la adversidad, estar ahí presente y sobre todo saber de que tomados de la mano del Señor, nada puede fallar. Así es, Rubén. Así es, amigos. ¿Saben qué? Hoy le queremos invitar a lo siguiente. En medio de la prueba, usted tiene que recordar lo siguiente. Hay propósito. Hay un propósito que se está desarrollando ya en ti. Hay un propósito que se está desarrollando en los tuyos. Hay algo que tú vas a poder hacer luego de una mejor manera al afrontar esta prueba. Resiste. Resiste ahí, porque Dios está contigo. En medio de la prueba queremos decirte y garantizarte, Dios está contigo. Dios te lo va a mostrar a través de su palabra, a través de la oración, a través de otros alrededor de ti. Pero por favor resiste, porque la prueba tiene un propósito y cuando salgas perfeccionado de ella, vas a poder consolar a otros. Nos decía Pablo, vas a poder servir así como Dios te levantó a ti para levantar a otros. Y esa es una buena forma de terminar este día, amigos, y una excelente manera de terminar en oración. Rubén, quisiera pedirte e invitarte que nos dirijas en esa oración. Con gusto, solo recordarles que en la dificultad nos damos cuenta que somos más fuertes de lo que nosotros pensábamos y con esto nos recuperaremos con más rapidez en retos futuros. Descubriremos el valor de las personas que se preocupan por nosotros y las relaciones con esas personas que se fortalecerán. Valoramos cada día las cosas buenas en nuestra vida y adquirimos mayor fortaleza espiritual. Eso vimos el día de hoy. Oremos juntos. Bendito Dios, qué privilegio estar delante de ti, sabiendo y conociendo que hay un propósito específico para nosotros, armarnos con un espíritu invencible, el tener esta oportunidad, Dios, de ver el cuadro completo, con esa riqueza que nos has dado
a que nuestra mente esté alerta, que nuestro corazón esté sensible, que nuestro espíritu esté enseñable para conocer Dios, de que hoy podemos nosotros salir de la adversidad sabiendo que el propósito de nuestras vidas es amarte, es tenerte con nosotros, Señor, porque la prueba tiene un propósito, pero tomados de tu mano, nada es imposible. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Y amén. amigos, Gracias. queremos recordarles este versículo del día y es: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Esto lo encontramos en 2 Corintios 12:10, la versión que leímos de Reina Valera contemporánea. Buenísimo. Así que queremos invitarte a que atravieses cualquier situación recordando que Dios está en control, a Dios no se le escapó de las manos, pero si tenemos la capacidad de seguir creyendo y confiando sin saber la razón por la que estamos pasando eso, vamos a llegar a amarlo verdaderamente a otro nivel y eso es lo mejor que nos puede pasar. Buenísimo, buenísimo. No, y es perfecto saber de que cada adversidad nos va a dar una parte que nos hace crecer. Eso tengámoslo en cuenta. Hay una promesa y una esperanza. Y lo que hoy hemos aprendido es que en medio de la adversidad hay una promesa. Y esa Dios nos la garantiza, está con nosotros y podemos nosotros lo mejor compartirla con otros, porque el testimonio de nuestra fe, como decía Nicky en esta semana, prestamos nuestra fe, ¿verdad? Para que otros puedan crecer, es el verdadero objetivo de que estas cosas sucedan. Sí, Así es exactamente. Quisiera decir algo, Ricky, solo Por rápido. favor. Alguien está escuchando y está diciendo: ay, yo ya no creo, eso para mí ya no es. Pero ¿sabe qué? Hoy el Señor le dice: sí, hoy es el día, acércate nuevamente. La verdad es que la hemos pasado bien ahí con todos y cada uno de ustedes. Bienvenido, Rubén. Gracias por estar acá con nosotros. Y hoy, en nombre de todos los que estamos acá en el set, de todos los que pasaron durante esta semana, Rubén, Evelyn, Fernando, mi persona, Ricardo, a sus órdenes, todos estamos listos para decirle algo. Este fin de semana tiene la oportunidad de congregarse. No se la pierda. Jale a su familia, congréguese, busquen más de Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios se muestra a nosotros. Así que vamos a terminar esta semana, pero le dejamos con los dos siguientes consejos. El lunes continuamos con más crecimiento personal y hoy le decimos: no vaya solo y no vaya mal acompañado. Todos le decimos: vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos.